Apreciados hermanos, es un privilegio poder reunirnos en torno a la palabra. Vamos a empezar una nueva serie sobre la fe y la pastora Mercedes Quintero estará hoy con nosotros. Ella es una mujer de Dios y ya ha estado con nosotros en otras ocasiones y hoy va a compartir sobre la fe y la cultura. Saludos mis amados hermanos, es para mí un gozo y una magnífica oportunidad de poderme encontrar con ustedes a través de estos medios. Que el Señor les bendiga en este tiempo tan especial. Quiero hablarles en esta mañana sobre un tema que surge, en este caso del libro de Daniel, y es fe y cultura. Estamos viviendo tiempos en los que los filósofos los han llamado la sociedad o el tiempo postmoderno o postcristiano o post-verdad. Y esto tiene que ver con el hecho de que se reconoce que ahora ya no hay verdades absolutas, que ahora las narrativas, por ejemplo, como la escritura, no pueden ser aceptadas de una forma real y de una forma verdadera. Hoy se tiene mucha habilidad para manipular las creencias y las emociones con el fin de influir en la opinión pública y en las acciones sociales. Es el tiempo de lo llamado lo relativo, donde tu verdad no es la mía y yo hago con mi verdad lo que a mí me apetezca. Cada quien puede acomodar su verdad conforme a sus realidades. Dios fue sacado de la sociedad, de las escuelas, de los colegios, de las universidades, de las familias, de los gobiernos, de las naciones. ¿Saben? Hace muchos años, hace muchos siglos, una nación también hizo lo mismo. Era la nación del corazón del Señor y ellos fueron sacados. Dios fue sacado de todas las esferas de la vida. Esta nación era muy especial para el Señor. El Señor los creó para hacer luz a las naciones, para que dieran a conocer su gloria. Por eso les dio una constitución para ser diferente. Pero esta nación no quería ser diferente. Quería, al contrario, parecerse a las demás naciones. Por eso el Señor entonces les envió profetas. Les dio sus mensajes una y otra vez, pero ellos no quisieron ni oír ni obedecer su voz. Entonces el Señor levantó, eso dice en el capítulo 1 del libro de Daniel, que el Señor entonces levantó a un imperio, levantó a un hombre muy poderoso para a través de ellos corregirlos, enseñarles, mostrarles su soberanía, su poder y su autoridad. Este rey usó tácticas para debilitar a las naciones, entre ellas la de deportar a la clase dirigente, al rey, a los príncipes, a la gente que tenía capacidad para pensar, para decidir, para movilizar, y por eso entonces lo que ellos hacían era comenzar a debilitar a las naciones que estaban oprimiendo y que estaban gobernando. En este primer grupo entonces Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia. Se cree que Daniel tenía más o menos unos 15 años cuando fue deportado de Judá a esta nación, a Babilonia. Era de descendencia real y fue llevado en el primer exilio. Y lo llevaron allí y lo que buscaba el emperador, el gobernante de su momento, que era Nabucodonosor, era hacerlo adoptar una nueva cultura, la cultura persa, la cultura babilonia. Y esto con el fin de sacar todo lo que ellos habían aprendido como judíos. Por eso quiero invitarles en esta mañana a hacer un viaje con Daniel y con sus amigos para mirar las posibilidades que tenemos de conectar la fe y la cultura. Como les venía diciendo, Nabucodonosor debilitó a la nación y lo hizo a través de varias áreas en el proceso. Lo primero fue sacar a la gente, desde el rey para abajo, toda la gente pensante y dirigente. También dice en el capítulo 1 que él dio la orden de escoger a jóvenes para culturizarlos y así sacarles del corazón su fe en el Dios que ellos habían aprendido y habían conocido. También lo otro que hizo fue sacar los tesoros del templo para llevarlos a su país y ofrecérselos a sus dioses. Todo esto consistía en una estrategia para debilitar la fe y la cultura de la nación hebrea. ¿Y esto por qué? Porque la gente en ese momento tenía la creencia que cuando un gobernante ganaba una guerra, no solamente era el gobernante, sino eran sus dioses, que el Dios era el ganador de esa batalla. Por eso Nabucodonosor se siente muy fuerte y cree haber vencido al Dios de los judíos.
Él no se da cuenta inicialmente, tiene que reconocerlo después, que es que Dios le ha permitido precisamente estar ahí. En medio de esta experiencia, entonces, encontramos la historia, ¿no?, de Daniel y de sus amigos. Estos jóvenes que tenían algunas características, dice el versículo 3. Además ordenó a Aspenaz, jefe del servicio del palacio, que entre los israelitas de la familia real y de familias distinguidas trajera jóvenes bien parecidos, sin ningún defecto físico, cultos e inteligentes, entendidos en todos los campos del saber y aptos para servir en el palacio real. A ellos se les enseñaría el lenguaje y la literatura de los caldeos. Además ordenó que a estos jóvenes se les diera todos los días de los mismos alimentos y vino que a él les servían y que los educaran durante 3 años, al cabo de los cuales quedarían bajo su servicio. Si ustedes notan, en esta orden hay una intencionalidad. La intencionalidad de debilitar a los judíos, de debilitar la fe de estos muchachos, también de capacitarlos en el idioma. Ya no iban a hablar hebreo, sino ahora iban a hablar arameo, de enseñarles la cultura, de enseñarles la creencia y por consiguiente involucraba el darles una nueva fe. Y que si alguno de los judíos quería rebelarse, entonces ellos supieran cómo manejarlos y cómo ayudarles en el gobierno hacia esa nación oprimida, en este caso la nación de los judíos. Pero resulta que los judíos tenían su propia cultura. Durante siglos el Señor les había dado la constitución, las enseñanzas, los mandamientos de cómo debían ellos vivir para agradar al Señor, incluyendo lo que tenía que ver y lo relacionado a las dietas de alimentos. ¿Por qué? Porque habían unos alimentos que no eran puros y que el Señor no quería que los comieran, precisamente porque era una nación seleccionada, una nación separada, una nación llamada a ser santa. Por eso cuando el rey ordena que le den de todo lo mejor, incluyendo la comida que él se come y el vino que él se tomaba, estaba buscando debilitarlos, estaba buscando imponerle la cultura de ellos a su fe, a su creencia en un único Dios, en el Dios verdadero. Estaba buscando debilitarlos en sus creencias. Esto nos hace entender que este era un choque de culturas, que eran 2 culturas diametralmente diferentes y que lo que en última buscaba Nabucodonosor era debilitar la fe a través de la cultura. Y cuando miramos y seguimos dándonos cuenta de esta historia, nos damos cuenta, por ejemplo, que estos hombres tenían unos nombres y esos nombres tenían todos una relación con Dios. Por ejemplo, en el caso de Daniel, Daniel significaba Dios es mi juez. Pero ahora no solamente les han quitado la tierra, no solamente les están quitando el templo, no solo les están quitando la libertad, sino que les cambian los nombres y les ponen en hebreo nombres paganos. Ya no son nombres hebreos, sino son nombres arameos. Y todos estos nombres ahora están relacionados con dioses, precisamente dioses paganos. Entonces nos damos cuenta de cómo ellos están quitándoles toda su identidad. Pero Daniel y sus amigos saben en cuál Dios han creído y cómo la ley sí había entrado, aunque no dirigía y aunque no estaba gobernando a la nación, en el corazón de Daniel y de sus amigos Dios sí está ahí. Ahora, ¿por qué precisamente Nabucodonosor está buscando debilitar la fe a través de la cultura? ¿Qué es una cultura? Una cultura es un sistema de pensamientos, de acciones propias de una comunidad en particular. La cultura está relacionada con creencias, con valores, con formas, con estilos de vida propios de una comunidad en particular. Generalmente se van pasando de generación en generación y hace que esa comunidad tenga unas características esenciales, particulares. Por ejemplo, nosotros como como colombianos, no somos exentos de esto. Tenemos una cultura. Nosotros somos la suma de la cultura indígena, de la cultura europea y también de la cultura africana. Y no solamente eso, sino que también nuestras regiones tienen una cultura en particular. Por eso hablamos, por ejemplo, de los boyacenses, de los paisas, de los santandereanos, de los costeños, de los pastusos.
Y eso nos dice, por ejemplo, que aún nuestras costumbres de comida son diferentes. Por ejemplo, cuando yo vine yo soy santanderiana, y cuando vine a la tierra paisa, las arepas que me daban me parecían muy extrañas, porque yo estoy acostumbrada a arepa que se le echa la mantequilla, que se le echa hasta chicharrón, que se le echa sal, mientras que aquí las arepas no tenían sal. Para mí eso era muy, muy extraño, porque eso es característico nuevamente cada uno en su propia cultura. Y creo que cuando nosotros venimos a Cristo hay un choque de culturas, y es la cultura del reino de Dios con las culturas propias nuestras, porque nosotros estamos conectados a la cultura de la política, de la religión, de la familia, de la educación, hasta la ropa, el pensamiento, el carácter, de la vida en general. Y cuando venimos entonces a Cristo, esto genera como una crisis en la vida y en el corazón de nosotros, y comienza entonces una tensión entre la cultura del reino de Dios con nuestras propias culturas. Y muchas veces nuestra fe es atacada porque vive y porque se demuestra de una manera diferente a la forma en la cual nuestras culturas nos han enseñado a vivir, ¿cierto? Por ejemplo, cuando una persona llega a Cristo y ha vivido en una cultura machista, donde se ha acostumbrado el hombre o la mujer también a tener 2 o 3 personas en su cama diferentes a las de su esposa, o a las diferentes a las de su esposa, viene el Evangelio y nos dice: no, todo hombre tiene que ser marido solo de una mujer, y debe cuidarla así como Cristo cuida a la iglesia. Pero aunque muchas veces la gente lo sabe en el conocimiento de lo que nos dice la palabra del Señor, la cultura todo el tiempo va a buscar apagar, debilitar, afectar la fe y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, ¿no? En nuestro contexto cultural, la cultura dice que no hay por qué casarse, que no hay por qué tener compromisos, que usted puede tener el hotel mama y también el hotel de la casa de su novia y hacer todo lo que se le apetezca. Pero cuando venimos al Señor, el Señor nos dice: no, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, y por lo tanto no puedes acomodarte precisamente a la cultura. Pero la cultura en algunos casos va a estar marchando todo el tiempo en contra del Evangelio del reino de Dios, y va a buscar debilitar la fe en nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces la cultura termina ganando, imponiéndose, y esto era lo que Nabucodonosor buscaba, y creo que muchas veces es lo que sigue sucediendo aún en nuestros tiempos. Por ejemplo, nuestra cultura es una cultura sincretista. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo en Dios, pero también creo en muchos ídolos, creo en el mal de ojo, creo en los retos, por ejemplo, en que yo puedo arreglar un negocio con unas agüitas, con una sábila, poniéndola detrás de la puerta. Eso se llama sincretismo, aunque la Escritura nos dice que solo hay un Dios y que yo debo vivir para darle toda la honra y toda la gloria y vivir para Él. Nuestra cultura nos está diciendo: no, échale de todo, que si no le sirve a Dios, le sirve cualquier de estos santicos. Y así entonces nos damos cuenta que la cultura muchas veces quiere debilitar nuestra fe. Pensemos, por ejemplo, en estos días de cuarentena, ¿no? El Señor nos anima a orar. Yo creo que este tiempo de cuarentena o de confinamiento, el Señor nos lo dio para orar, para santificarnos, para buscar su voluntad, para aprovechar el tiempo de hacer evangelismo, de discipular a otros. Pero ¿qué nos dice la cultura? No, siéntese a ver películas días enteros, véase todas las series de Netflix que están ahí de moda, ¿no? Porque eso está buscando la mayoría del tiempo, y no hay ningún problema con ver una película, pero cuando la cultura se impone o se quiere imponer y apagar y debilitar la fe, sí tenemos precisamente que reaccionar ante eso. Entonces, la primera posibilidad que tenemos al tratar de entender la fe y la cultura, es que en muchos casos la fe es debilitada a través de la cultura. Por ejemplo, pensemos en los cantantes que a veces se convierten al Señor. Esos cantantes han estado acostumbrados a una cultura de vanagloria, de éxito, de mujeres, de autógrafos. Cuando vienen a Cristo y el Señor le dice: no, solamente tienes que vivir para mí, para darme la gloria a mí, comienza la tensión. Y entonces muchas veces vemos cómo ellos prefieren retroceder, porque se acaba la vanagloria, se acaban los grandes contratos, ya no pueden hacerle propaganda al aguardiente que está de moda, y termina entonces
la fe siendo debilitada por la cultura. Miremos que entonces Daniel y sus amigos se dan cuenta que la cultura, en este caso la cultura del imperio, quiere apagarles, dominarles, que su fe está en peligro. Entonces Daniel toma una decisión. Y precisamente el texto eje para todo el libro es el versículo en el que nos dice: pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Él sabía que esta comida estaba contaminada, que había muchos de esos alimentos que ellos, por su formación, por su creencia en el Señor, no las podían comer. Un joven israelita a los 12, 13 años ya conocía toda la ley del Señor, y que aunque estaban allí porque toda la nación había desobedecido, ellos habían decidido ser diferentes y obedecer al Señor. Así es que toma una decisión y dice que él lo propuso en su corazón. Por su convicción, por su fe, tomó una decisión, y era que no iba a contaminarse. En términos de este tiempo diríamos, no se iba a contagiar. No se iba a contagiar de esa comida contaminada porque tenía alimentos impuros, y que él quería honrar al Señor en cosas aún aparentemente tan sencillas como el asunto de la comida. Por eso apela al mayordomo y le dice: por favor, déjeme no comerme esa comida. Y el mayordomo le dice: pero es que me pone en peligro. Si el rey llega a enterarse de eso, entonces mi vida estará corriendo peligro. Y Daniel le dice: pues hagamos una prueba. Durante 10 días usted va a llevar la comida. Sabemos que somos esclavos y que nosotros aquí no podemos decidir sobre nada, pero sí sobre la comida podemos tomar algunas decisiones, así sean pequeñas, pero que para nosotros son muy grandes. Decidámoslo por lo menos, o hagámoslo por lo menos por 10 días. No nos comamos esta comida y denos verduras con agua. Y al final de los 10 días, entonces usted nos va a probar a ver si efectivamente estamos iguales o estamos peor o estamos pues desmejorados. Y es así entonces como este hombre acepta este asunto. Pero ellos están entendiendo que hay cosas más profundas, porque sus nombres han sido cambiados. Ya no son los nombres hebreos, sino ahora son los nombres arameos. Y por eso entonces ellos tomaron la decisión de no mezclarse con esta cultura que no estaba honrando al Señor, sino que ellos querían, aún en cosas tan sencillas como es la comida, que aparentemente para muchos no les va a dar problema, pero que ellos querían honrar al Señor precisamente en estas sencillas cosas que ellos podían decidir. Ahora, ¿qué sucedió con los judíos después de esto? Ellos entendieron que habían desobedecido al Señor, que se habían mezclado con muchas otras culturas, que se habían casado con gente pagana, que habían terminado adorando a sus dioses. Entonces ellos tomaron unas posiciones muy, muy extremas. Y esas posiciones extremas precisamente los hicieron a ellos como extremistas. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, habían algunos grupos. Uno de esos grupos fueron los fariseos. ¿Y qué hicieron los fariseos? Los fariseos dijeron: mire, nosotros queremos separarnos del mundo. Vamos a proteger la fe por encima de lo que sea. Esta es una posibilidad que encontramos, y es que vamos a proteger nuestra fe. Entonces pusieron la cultura por encima de las costumbres sanas y saludables. Pusieron la fe por encima aún del bienestar de las mismas personas. Se volvieron tradicionales y decidieron separarse del mundo. O también encontramos a los esenios. Esos esenios fueron un grupo religioso que se retiraron de la sociedad. Hay mucha gente que dice: no, nosotros necesitamos proteger nuestra fe en medio de la cultura pecaminosa, de la cultura pagana. Entonces se van al otro extremo y se alejan de la gente, se alejan de sus familias, se alejan de la sociedad. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso, cierto? No, es que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces una persona viene a Cristo y ya no tiene amigos no creyentes. Solo son los creyentes los que están relacionándose con Él. ¿Por qué? Porque actuamos igual que los esenios. Decimos: no, la forma de proteger la fe de la cultura que a veces nos oprime, que nos quiere dominar, entonces es sencillamente separándonos. Otro grupo que se levantó muy radical para el tiempo en el que vino Jesús eran los celotes.
y ellos querían imponer el reino de Dios a la fuerza. Y aquí es cuando importa más la política que lo espiritual. Hay más interés precisamente en establecer el reino de Dios, pero político, no tanto el reino espiritual. Y hay gente que precisamente defiende mucho más la política, la cultura política, aún que el reino de Dios mismo. ¿Cuántos de nuestros hermanos están peleándose entre la izquierda, entre la derecha, cuando sabemos que todos los sistemas políticos son tan imperfectos? O encontramos a los saduceos, que eran el otro extremo, y ellos se volvieron un movimiento religioso complaciente con la cultura. Ellos mezclaron y dijeron, no, nosotros tenemos que acomodarnos a la cultura, ser como ellos, no podemos alejarnos del mundo, sino que precisamente tenemos que parecernos a ellos. Entonces es la gente que combina el pecado con la fe. Vamos a un trabajo y si en el trabajo hay que emborracharnos, pues no importa, emborrachémonos, porque lo que importa es acercarnos, identificarnos tanto con la cultura que la gente termina aceptando el aborto, la homosexualidad, el matrimonio entre los homosexuales, como si eso fuera algo totalmente normal. Y por eso nosotros tenemos que pensar y que hay ocasiones en las que tenemos que proteger la fe aún por encima o en medio de la cultura. El Señor nos invita, hermanos, a saber que en muchas ocasiones tenemos que defender la fe por encima aún de los elementos culturales. Y eso fue lo que hizo Daniel. Daniel protegió la fe que había sido heredada de sus padres, la fe que él había aprendido de las Sagradas Escrituras. Y por eso dijo, miren, deme 10 días. Y si a los 10 días nosotros estamos peor, pues tenemos que aceptar lo que ustedes nos dicen. Pero a los 10 días, dice la palabra, pasados los 10 días el aspecto de ellos era más sano y más fuerte que el de todos los jóvenes que comían de la comida del rey. Así pues el mayordomo se llevaba la comida y el vino que ellos tenían que comer y beber y les servía legumbres. Una segunda posibilidad que el Señor nos da en este diálogo de la fe y de la cultura tiene que ver con el asunto de proteger la fe aún en medio de la cultura. Una vez escuché la historia de un misionero que era un gran deportista y un día le dijeron que él tenía que correr el día domingo y él dijo, no, yo no puedo correr el día domingo porque el día domingo yo lo he separado para el Señor, para honrarlo, para agradarlo. Y claro, esto era un país muy fuerte deportivamente y era Inglaterra. Y vinieron las críticas y vinieron las censuras. No, ¿cómo va a poner la religión por encima del país? Pero él tenía tanta convicción de que él tenía que honrar y era la decisión que él había tomado, que él dijo, pues no corro. Pero después, para la honra y para la gloria del Señor, Dios le permitió ir a servir entre las naciones y levantar la bandera, pero ahora era la bandera de la salvación. Y Dios honró a este hombre de la forma como él también lo había honrado. Entonces, muchas ocasiones nosotros tenemos que proteger la fe por encima de la cultura. Tenemos que hacernos la pregunta, bueno, aquí, ¿qué es lo que importa? ¿Lo que Dios dice o lo que la cultura dice? Miremos una tercera posibilidad y es cuando la fe y la cultura necesita fusionarse, fusionar la fe y la cultura. Si nos damos cuenta, dice a estos 4 jóvenes, versículo 17, Dios le dio inteligencia y entendimiento para comprender toda clase de libros y toda ciencia. Daniel entendía además el significado de toda clase de visiones y sueños. Al cumplirse el plazo que el rey le había señalado para que le fueran presentados los jóvenes, el jefe del servicio del palacio los llevó a su presencia. El rey habló con ellos y entre todos los jóvenes no encontró ni uno solo que pudiera compararse con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, quienes por lo tanto quedaron al servicio del rey en todos los asuntos que requerían sabiduría e inteligencia y sobre los cuales les preguntó el rey, los encontró 10 veces, así como él había pedido, 10 días más sabios que todos los magos y adivinos que había en su reino. Qué lindo, ¿no? Cuando la fe y la cultura se pueden fusionar. Ellos sabían que honrar al Señor a través de asuntos elementales como la comida
implicaba poner a Dios en primer lugar. La palabra del Señor dice, yo honro a los que me honran. El que me pone a mí por cabeza, yo también lo pondré por cabeza, pero si me ponen por cola, pues yo también los pondré por cola. Estos chicos que honraron al Señor y que entendieron que aún ellos podían fusionar, y es que no vamos a negociar los principios del reino, vamos a honrar al Señor, nosotros vamos a ser igual, jóvenes comprometidos, jóvenes que ponemos nuestra sabiduría, nuestra inteligencia. La inteligencia tiene que ver con atributos, con capacidades, con habilidades, pero la sabiduría tiene que ver con el conocimiento del Señor. Y qué lindo que ellos pudieron ser testimonio de Dios ahí en medio de una cultura pagana, porque ellos tenían una cultura que había sido formada por el Señor y por lo tanto ellos honraban al Señor siendo fieles al Señor y a la cultura que Dios les había entregado. Esto es tan impresionante porque el libro de Daniel nos muestra cómo él estuvo durante 4 reyes, durante 2 imperios. Él estuvo allí dando lo que el Señor le había entregado al imperio babilónico y al imperio de los medos y de los persas. Es muy lindo saber cómo en el capítulo 1, en un elemento cultural que para ellos no solamente era cultura, sino que estaba asociado con su fe en el único Dios, en el Dios de Israel, en Jehová de los ejércitos. Después, por ejemplo, cuando vamos a los paralelos de este capítulo, que es, por ejemplo, el capítulo 3, cómo ellos no se sometieron a la estatua del rey, cómo ellos no adoraron la estatua que el rey había levantado, y aunque los metieron en el horno de fuego, Dios los protegió, Dios los levantó, Dios honró precisamente la fe que ellos habían establecido. Y en el capítulo 6, el otro paralelo, es cuando Daniel decide honrar al Señor y lo hace a través de la oración. Y aunque el rey lo quería mucho, el rey Darío, él no pudo evitar que Daniel fuera echado en el foso de los leones. Pero si nos damos cuenta, en el capítulo 1, en el capítulo 3, en el capítulo 6, ellos honraron al Señor a través de las enseñanzas, a través de la cultura del reino del Señor, y estas son todos 3 capítulos escenas de la fidelidad del Señor a los que habían decidido confiar en el Señor. Dios honraría su confianza, su dependencia, su obediencia a Él, porque en últimas quien da los dones a la gente, a un empleado, a un funcionario, a un militar, a un profesor, es el Señor. Cuando nosotros tomamos los buenos elementos de la cultura y decidimos poner nuestra confianza y nuestra dependencia en el Señor va a honrar ese trabajo, va a honrar esa empresa, va a honrar precisamente todo lo que el Señor nos ha entregado para su honra y para su gloria. Hay una parábola, hay una historia en el Nuevo Testamento que dice que el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Ellos fueron fieles al Señor en elementos como de la cultura, pero después también cuando tuvieron que pararse y decir no adoramos la imagen, tuvieron el valor, tuvieron el coraje, tuvieron la gallardía de decir no lo vamos a hacer porque va en contra de nuestra fe y de la cultura del reino que Dios ha establecido sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Es muy interesante porque cuando vamos al Nuevo Testamento nos damos cuenta que el Señor dio uno de los grandes predicaciones, y es lo que llamamos la predicación del Sermón del Monte. Algunos han llamado a esto un elemento contracultura. ¿Por qué? Porque afecta todas las áreas de la vida. El reino de Dios nos mueve a mirar que la cultura tiene que entenderse a la luz de la fe, a la luz de nuestra esperanza, a la luz de nuestra confianza precisamente en nuestro Señor. Por ejemplo, ¿cómo se fusiona la fe y la cultura? Creo que la fe y la cultura no son necesariamente o no son siempre elementos en contra, ¿no? Hay elementos de la cultura que son muy valiosos y los cuales podemos usar. En el caso de ellos, nuevamente, aquí era la cultura de la comida. Como la cultura de la comida tenía que honrar y glorificar el nombre del Señor, pero allí vemos a Dios obrando, cómo Dios honró precisamente esta cultura que ellos habían establecido porque era la cultura del reino. Aquí se está fusionando. Pensemos, por ejemplo, la cultura paisa tiene cosas muy lindas. Entre ellos pienso en la hospitalidad.
Y la hospitalidad es un don divino, dice la palabra del Señor, que mucha gente sin saberlo hospedaron ángeles. Y el Señor, por ejemplo, le ha regalado a los paisas, porque aunque yo no soy paisa de nacimiento, soy paisa de corazón, un elemento supremamente valioso. Cuando yo vine aquí de la tierra santanderiana, viví el choque cultural. Y ese choque cultural era muy difícil, como les conté, comerme la arepa o mezclar la bandeja paisa con la mazamorra. Sentía que eso me caía muy pesado, aprender aún nombres diferentes. Y yo entendí que la cultura paisa tenía cosas muy valiosas que yo quería asumir. Por ejemplo, entre ellos la hospitalidad, el amor con el cual el paisa recibe al extranjero, que eran cosas muy lindas. Y que ahí entonces la fe y la cultura se podían fusionar. Que hay elementos de nuestra cultura que son tan valiosos y tan importantes y que nosotros necesitamos aprender a diferenciar. Por eso cuando yo hablo y cuando pienso en la fe y la cultura puedo pensar en varias cosas. Creo que hay oportunidades en las cuales la fe va a chocar con la cultura y que cuando choca con la cultura debe predominar la fe, debe predominar la enseñanza del Señor, debe predominar nuestra obediencia a Él. Que a veces cuando esa fe busca ser debilitada por elementos culturales, nosotros necesitamos proteger nuestra fe en el Señor Jesucristo, porque cuando la cultura quiere imponerse, la cultura quiere doblegar, la cultura quiere afectar, quiere dañar nuestra fe en el Señor Jesucristo, toca protegerla. Pero que también hay ocasiones en las cuales la fe y la cultura se pueden fusionar. ¿Qué aprendemos en términos generales sobre la fe y la cultura en relación al libro de Daniel, especialmente el capítulo 1? Creo que hay algunas lecciones. Una primera lección que yo aprendo de esto es que cuando la cultura quiere debilitar la fe, hay que proteger la fe por encima de la cultura. Que cuando nuestra fe se vuelve contracultural, como es el Sermón del Monte, necesitamos coraje, necesitamos valentía, necesitamos tener convicciones firmes e imponer nuestra fe aún por encima de esos elementos culturales. Otra lección que creo que nos deja este libro y en particular este capítulo es que cuando la cultura es diametralmente opuesta, la fe debe prevalecer. ¿Y por qué? Porque hay muchas cosas de nuestra cultura que necesitan ser redimidas. Por ejemplo, en mi cultura santanderiana, nosotros somos burlones. Por naturaleza, en mi cultura santanderiana y en mi familia, nosotros tenemos la tendencia a estarnos burlando de la gente. Y eso para mí antes era un deleite. Pero cuando yo vine aquí y me di cuenta que eso ofendía a muchos de mis hermanos, de mis amigos, de la gente con la cual yo trabajaba, yo tuve que empezar a frenar, porque yo tenía que pensar en el respeto por el otro, en el amor por el otro. Yo no podía estarme burlando de los defectos físicos de las personas, porque nuevamente, cuando la cultura es diametralmente opuesta, ahí lo que importa es que la fe, las enseñanzas, las instrucciones de nuestro Señor deben prevalecer. También aprendo de este capítulo y de esta historia en la vida de Daniel y de sus amigos que no podemos adaptarnos a las culturas paganas, a las culturas contrarias, a las culturas anticristianas, porque esto debilita el verdadero evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me doy cuenta que algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, ese sincretismo religioso debilita el verdadero evangelio, yo tengo que sopesar y tengo que decidir. Por ejemplo, en una ocasión recuerdo a uno de los hermanos de nuestra iglesia que compró un negocio y el negocio no le estaba yendo bien. Esa persona oró y como Dios no le respondió inmediatamente, cuando yo la veo es echando agüitas y haciendo rezos. Y yo dije, ve, esta hermana, ¿por qué? Porque ¿qué era lo que estaba haciendo? Haciendo un sincretismo, mezclando la fe y la cultura de la manera no adecuada, de la manera no sana, de la manera no saludable. Y eso lo que busca es debilitar el verdadero evangelio. Entonces, yo no puedo adaptarme a la cultura cuando estás pagana, cuando estás totalmente anticristiana.
Y la palabra del Señor lo dice, ¿no? Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Y yo no me dejaré dominar por ellas. Cuando la cultura va en contravía al verdadero evangelio, yo no me puedo adaptar. Pero cuando la cultura es receptiva a la fe, podemos fusionarla, como les decía, ¿no? En el caso de la hospitalidad paisa. Eso es perfectamente fusionable con el evangelio. El amor, el cariño, la amabilidad, la hospitalidad, esas son características del evangelio de Cristo y esas se pueden perfectamente fusionar. Que necesitamos también entender, es otra de las lecciones que yo traigo aquí, es que la fe se desarrolla en medio de la cultura, que hay que hacer diálogos con la cultura, que no todo es malo, que no todo lo podemos aceptar, que no todo lo podemos recibir y tragárnoslo entero, sino que necesitamos hacer diálogos con la cultura, que hay cosas que tenemos que rechazar de frente, que hay cosas que podemos aceptar, que hay cosas que podemos fusionar, y que cuando la fe va a apagar nuestra cultura tenemos que ahí sí reaccionar y decir no, yo con esto no puedo, con esto no me puedo quedar, entonces tenemos que sacarlo de nuestra vida y no aceptarlo. ¿Y por qué? Porque en últimas el Señor nos dice, miren, somos llamados a ser santos, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Eso lo entendía Daniel, que él tenía que ser santo aún en cosas que aparentemente no eran tan importantes como para los paganos, pero para los judíos sí, y eran elementos aún como la comida. Que nosotros somos llamados a tener convicción firme ante esas circunstancias peligrosas que ponen en peligro la fe en nuestro amado y Señor Jesucristo. Y en últimas, ¿por qué? Porque somos llamados a ser hombres y mujeres que encarnan a Cristo en su vida para llevar al mundo, que no podemos ni ponemos en el papel de despreciar todo, tampoco en el papel como los esenios y los fariseos, que los unos rechazaron todo y los otros asimilaron todo, o el papel del político, que lo que importa en la política no la verdadera fe. Que nosotros necesitamos entender que necesitan haber diálogos entre la cultura, la iglesia, nuestra fe en el Señor y nuestra esperanza en Él. Que hay asuntos de la fe o hay asuntos mejor de la cultura que necesitan ser redefinidos, leídos, redimidos precisamente a la luz de la palabra del Señor. Que hay elementos que hay que quitar de la cultura, que no se pueden negociar, y que hay elementos de la cultura que ni siquiera se pueden mencionar, como Pablo dijera. Esta es una sociedad corrompida, y ustedes ni siquiera deberían hablar de esas cosas. Nosotros necesitamos revisar. Nuevamente, hay elementos de la fe que no pueden ser negociados con la cultura. Hay elementos de nuestra fe que necesitan ser protegidos, aún por encima de la cultura. Y hay elementos en los cuales la fe y la cultura se puede fusionar. ¿Por qué? Porque necesitamos revisar cómo estamos viviendo la fe y la cultura. Recordemos, la primera posibilidad entre el diálogo de la fe y la cultura es que la fe es debilitada a través de la cultura, y que cuando eso pasa, entonces nosotros intentamos decir, lo siento, no puedo participar de eso. Que hay ocasiones en las cuales en ese diálogo necesitamos proteger la fe aún en medio de la cultura, y que hay ocasiones en las cuales podemos fusionar la fe y la cultura. Que el Señor nos dé la gracia. Me encanta cómo termina este pasaje. Dice el versículo 21, y Daniel se quedó allí hasta el primer año del reinado de Ciro. Pasaron varios emperadores, pasaron varios imperios, y un asunto aparentemente sin importancia para muchos otros, pero para Daniel y para sus amigos muy importantes porque estaban conectados con la fe en el Señor Jesucristo, fue el punto que Dios tomó y dijo, así como fueron fieles en las leyes dietéticas, serán fieles en todo. Y todo el libro de Daniel nos demuestra cómo él pudo ser fiel y cómo él honró al Señor, no permitiendo que la cultura los doblegara, pero sí llevando el evangelio del reino de Dios y mostrando la gloria de Dios en medio de las naciones, usando los dones, usando los talentos, usando la cultura, usando sus creencias, usando todo lo que el Señor le había dado,
para poder mostrar el señorío, el carácter de Dios y dándoles las interpretaciones de los sueños y haciendo muchas cosas a favor del reino, pero no negociando lo que no podía negociar, pero no dejando que su fe fuera debilitada, protegiéndola de fe aún en medio de la cultura y en algunos casos entendiendo que la cultura y la fe se podían fusionar. Que el Señor nos ayude a entender cuándo no negociar, cuándo sí negociar, cuándo no dejar que la cultura dañe y afecte nuestra fe y cuándo podemos fusionar la fe y la cultura. Que el Señor nos dé el reto y el desafío de hacer estos diálogos entre la fe y la cultura. Vamos a orar en esta mañana. Señor, aquí estamos delante de ti. Reconocemos, Señor, que hay una tensión muchas veces entre la fe y la cultura. Que muchas veces, Señor, la cultura quiere debilitar nuestra fe. Ayúdanos a ser sensibles. Señor, ayúdanos a entender cuándo nuestra fe está siendo debilitada por la cultura. Cuando, Señor, la cultura se hace más fuerte, termina gobernando nuestras familias, nuestras iglesias, nuestros entornos, Señor, de trabajo, de empresa, de estudio. Ayúdanos, Señor, a entender cuándo está siendo debilitada nuestra fe a causa de la cultura sincretista, cultura desordenada, cultura, Señor, basada en las mentiras, tantos elementos de nuestra cultura, Señor, que quieren afectar nuestra fe. Oramos en esta mañana, Señor, porque también necesitamos ocasiones en la vida cuando nuestra fe debe ser protegida. ¿Cuánto, Señor, tiene nuestra fe que ser como el sermón del monte, contracultural? Ustedes han escuchado esto, pero yo les digo, y en última lo que importa es lo que nuestro Señor nos mande a hacer. Así como lo hizo Daniel y sus amigos, Señor. Ellos no permitieron que su fe fuera debilitada. Podían quitarles el templo, podían quitarles las riquezas, podían quitarles el idioma, podían quitarles la escultura, podían quitarles, Señor, muchas cosas de su vida, pero no podían, Señor, quitarles la fe en el Señor Jesucristo. Aunque eso implicara ir al horno de fuego, aunque eso implicara ser echado en el foso de los leones, pero ellos protegerían, Señor, la fe y la esperanza en ti por encima de las otras culturas, de las culturas paganas que querían, en este caso, doblegarlos. Señor, pero también ayúdanos a entender cuándo se puede fusionar la fe y la cultura, cuándo esos elementos de nuestras culturas, de nuestras familias, de nuestras empresas son, Señor, fusionables con la fe. Danos la gracia de establecer diálogo, Señor. Danos la gracia, Señor, de cuándo decir sí, de cuándo decir no, de cuándo, Señor bendito, tenemos que pararnos en la autoridad y decir, eso no lo voy a hacer porque no honra al Señor. O cuándo podemos decir, no, yo necesito fusionar esto con nuestra fe porque no choca, porque no pelea, no riñe, Señor. Danos esa gracia. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo. Amén.